Hola, en esta ocasión me toca presentar la ponencia Consumo de agua y su productividad en un pasto tropical introducido en el noroeste mexicano. Expone un servidor, Jesús Enrique López Avendaño, y como apoyo al equipo de colaboradores que aquí se muestra. En México, la ganadería extensiva se practica en la mayor parte del país y en todo tipo de ecosistemas, tanto tropicales como subtropicales, áridos y semiáridos. En este cuadro se muestra la población de cabezas de ganado bovino de los principales estados productores en México, para el periodo 2015-2019, y observamos que Sinaloa se encuentra entre los primeros 7 estados ganaderos. Los sistemas extensivos de producción de bovinos basan su alimentación en el pastoreo de gramíneas tanto nativas como introducidas, o bien en pasturas de gramíneas introducidas naturalizadas. El pastoreo es la manera más práctica y económica para la alimentación de bovinos, garantizando bajos costos de producción. Entre las especies forrajeras más importantes en México se ubican las del género Brachiaria, que cubren el 6.5% aproximadamente de la superficie total de pasturas sembradas en la región tropical. Entre las especies de este género destacan Brachiaria bisanta y Brachiaria russiciensis. El pasto híbrido Convert 330 es una gramínea generada a partir de estas dos especies, las cuales pues se adaptan perfectamente a zonas de clima tropical y subtropical, con una precipitación promedio anual superior a los 1000 milímetros, por lo que el pasto Convert 330 fue desarrollado también para estas mismas condiciones climáticas. De esta manera, y considerando pues que Sinaloa y particularmente la zona del Valle de Culiacán se localiza en una región semiárida con una precipitación promedio anual de 690 milímetros, inferior a los requerimientos de precipitación anual registrados para este pasto, así como la falta de información sobre las necesidades hídricas de Convert 330 y los coeficientes de cultivo para la aplicación de métodos como FAO 56, el objetivo de este trabajo consistió pues en determinar el consumo de agua y su productividad en el pasto híbrido Convert 330 en una zona semiárida del noroeste mexicano. El sitio de estudio se localizó en el Valle de Culiacán, situado pues al noroeste de México. El clima se caracteriza por presentar por ser semiárido, con una temperatura promedio mensual que varía desde los 19.2 hasta los 30 grados centígrados, llegando a presentar una temperatura máxima de 43 grados en julio y mínima de 0.6 grados centígrados en el mes de febrero. La precipitación promedio anual, como ya dijimos, es de 690 milímetros, con una temporada de lluvias comprendida desde julio hasta septiembre, donde se concentra el 79% de la precipitación anual, mientras que la temporada más seca es del mes de febrero a mayo, con una precipitación concentrada del 1.3%. La caracterización física del suelo se determinó la textura mediante un análisis de textura por el método del hidrómetro de Boyucus, y se determinó pues que es arcillosa con un 48% de arcilla, 34% de arena y 18% de limo. El contenido volumétrico de humedad a capacidad de campo fue de 0.484 centímetros cúbicos por centímetro cúbico, y el punto de marchitez permanente de 0.288 centímetros cúbicos por centímetro cúbico. El periodo de estudio considerado para este trabajo fue del 1 de noviembre del 2019 al 15 de octubre del 2020, lo que comprende 349 días de desarrollo. Para la obtención de los datos meteorológicos de la zona de estudio, se utilizó una torre meteorológica de 3 metros de altura, la cual contenía instalados los diferentes sensores para medir temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento, presión barométrica, radiación solar neta y precipitación. Las lecturas se registraron cada 10 minutos durante las 24 horas del día, y para el cálculo se obtuvieron los promedios cada 30 minutos. Es importante señalar pues que posteriormente se hizo una depuración y revisión de datos, y únicamente se consideró a partir de la mañana cuando sale el sol hasta en la tarde que se mete el sol. Para determinar la evapotranspiración de referencia se aplicó la ecuación de la FAO-Penman-Montate, mientras que para calcular el coeficiente dual de cultivo se utilizó el procedimiento descrito por Allen et al. En 1998 en el manual 56 de la FAO, donde se utiliza un coeficiente que representa la evaporación y otro que considera el estrés hídrico aplicado a un coeficiente basal de cultivo ajustado.
de acuerdo a la misma metodología señalada. Para estimar la evapotranspiración del cultivo bajo condiciones no estándar, se aplicó el coeficiente dual de cultivo y la evapotranspiración de referencia, calculadas con las ecuaciones anteriormente señaladas. Para determinar la eficiencia del uso de agua o productividad del agua, pues se utilizaron dos relaciones. La primera en función de la masa producida por la unidad de volumen de agua, que comúnmente se conoce como productividad y se representa pues por kilogramos de masa producidos por cada metro cúbico de agua utilizado. Por otro lado, también se determinó la eficiencia del uso del agua en función del volumen de agua requerido para producir la unidad de masa, es decir, cuántos litros se necesitaron para producir 1 kilo de masa. Bien, en cuanto a los resultados, el análisis meteorológico, pues la temperatura máxima diaria registrada durante el periodo de análisis fue de 39.6 grados que se presentó en el mes de julio y la mínima diaria fue de 5.3 grados centígrados en el mes de febrero. La precipitación total acumulada durante el periodo de estudio fue de 492.5 milímetros por debajo del promedio anual registrado. Sin embargo, la precipitación efectiva estimada fue 269.9 milímetros, lo que representa pues un 54.8% del total precipitado. La humedad relativa máxima registrada fue de 93.5% durante el mes de marzo, mientras que la mínima fue de 12.5% que se presentó en los meses de febrero y mayo. Por otro lado, la velocidad del viento máxima fue de 10.2 metros por segundo, que se presentó en el mes de septiembre, y la mínima de 1 metro por segundo, que se registró en los meses de enero y febrero. Es importante tomar en cuenta pues, que la radiación solar neta que llega a la superficie es la fuente de energía para que la evapotranspiración ocurra. En este sentido, este factor tuvo una mayor intensidad durante el mes de mayo. El valor máximo registrado fue de 19.5 megajoules en el día y el valor mínimo registrado fue en el mes de febrero con un valor de 1.3 megajoules. Se realizaron 6 periodos de pastoreo durante el desarrollo del trabajo y se determinó el coeficiente dual de cultivo para cada uno de las diferentes etapas fenológicas. Los valores promedios fueron de 1, 0.76 y 0.48 para las etapas inicial, media y final respectivamente. Los coeficientes basales de cultivo ajustados fueron 0.30, 0.94, 0.35 para las mismas etapas referidas. La evaporación juega un papel importante en el coeficiente dual de cultivo durante la etapa inicial de cada periodo de pastoreo. La evapotranspiración máxima registrada fue de 9.5 milímetros al día en el mes de septiembre y la mínima fue de 0.4 milímetros en el mes de octubre. La ETC total estimada fue de 1.222 milímetros para las condiciones climáticas semiáridas del Valle de Culiacán, mientras que el riego aplicado fue de 1.165 milímetros, con lo que se obtuvo una relación entre la evapotranspiración y el riego de 1.05. Albuquerque et al. En el 2015 midieron una evapotranspiración de 543 milímetros para Brachiaria decumbens, que es una especie del mismo género, pero esto considerando las condiciones de clima tropical lluvioso en Brasil, con un verano seco, pero con una temporada de lluvias que comprende básicamente 2 estaciones del año. En esta tabla podemos observar pues, los datos de productividad en cuanto a kilos de masa producidos por metro cúbico y la eficiencia en el uso del agua, cuántos litros se requirieron para producir un kilo de masa. Estamos hablando de forraje verde total, forraje verde aprovechable, materia seca total y materia seca aprovechable. Condori et al. Determinaron valores en el 2018 de 0.17 hasta 4.54 kilos por metro cúbico en penicetum para diferentes zonas, mientras que Rueda et al. En el 2020 evaluaron la eficiencia de uso del agua de Brachiaria brisanta y estimaron valores de productividad desde 6.10 kilos por metro cúbico hasta 2.03 kilos por metro cúbico, considerando también diferentes niveles de humedad. Como conclusión, pues se obtuvieron los valores de evapotranspiración y el coeficiente de cultivo para el pasto híbrido Conver 330, así como la productividad del agua en este cultivo. Y pues, sin nada más que agregar, agradezco su atención. Muchas gracias.